¿Te has preguntado alguna vez por qué Baruch Spinoza, uno de los filósofos más brillantes de la historia, fue excomulgado simultáneamente por judíos, cristianos y musulmanes? ¿Por qué un hombre cuyo único crimen fue pensar libremente se convirtió en la persona más odiada de su época? La respuesta podría cambiar todo lo que crees sobre la historia más importante de la humanidad. Durante casi 2000 años, el mundo occidental ha construido su civilización sobre una narrativa que, según Spinoza, fue cuidadosamente orquestada para controlar a las masas. Una historia tan poderosa que ha justificado guerras, persecuciones, y ha moldeado el destino de billones de personas. Pero ¿y si te dijera que todo fue una mentira? ¿Y si Jesús jamás murió en esa cruz? ¿Y si toda la narrativa de la crucifixión fue el teatro político más elaborado de la historia? En una época donde cuestionar la religión significaba la muerte, Spinoza se atrevió a hacer lo impensable, aplicar la razón pura al análisis de los textos sagrados. Lo que descubrió no solo desafiaba siglos de dogma religioso, sino que revelaba una conspiración tan profunda que sus consecuencias aún resonan en nuestros días. El filósofo que desafió al mundo Ámsterdam, 27 de julio de 1656. El joven Baruch Spinoza, de apenas 23 años, se dirige hacia la sinagoga portuguesa como lo ha hecho toda su vida. Pero este día será diferente. Este día marcará el momento en que un hombre se atreve a enfrentar a Dios mismo, o al menos a la versión de Dios que las religiones han construido para mantener su poder. La excomunión de Spinoza no fue una decisión tomada a la ligera. El documento de la Erem, que aún se conserva, es devastador en su condena. Por el juicio de los ángeles y de los santos, excomulgamos, execramos, maldecimos y anatematizamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse. Maldito sea al entrar y maldito sea al salir. ¿Pero qué había hecho este joven para merecer tal furia? Su crimen no fue robar, matar o mentir. Su crimen fue pensar. Fue aplicar la misma lógica que usamos para resolver problemas matemáticos a los textos que supuestamente contenían la palabra divina. Y lo que encontró fue tan perturbador que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia más importante jamás contada. Spinoza desarrolló un método revolucionario para analizar textos antiguos, especialmente los textos bíblicos. A diferencia de los teólogos de su época, que comenzaban con la premisa de que todo en la Biblia era literalmente verdadero, Spinoza propuso un enfoque radical: tratar estos textos como cualquier otro documento histórico, sujeto a las mismas reglas de evidencia y lógica. Sus 3 principios fundamentales eran simples pero devastadores para la ortodoxia religiosa. Primero, ningún texto debía ser aceptado como verdad sin evidencia independiente que lo respaldara. Segundo, las contradicciones internas en un texto sugieren edición posterior o fabricación. Tercero, los milagros, por definición, violaban las leyes naturales y por tanto eran imposibles. ¿Puedes imaginar el terror que esto causó en las autoridades religiosas? Aquí había un hombre que se atrevía a sugerir que los textos sagrados podían contener errores, contradicciones, incluso mentiras deliberadas, pero lo más aterrador de todo era que tenía razón. Cuando Spinoza aplicó estos principios a los evangelios, lo que descubrió lo dejó sin aliento. Las diferencias entre los 4 relatos de la crucifixión no eran pequeñas discrepancias teológicas, eran contradicciones fundamentales que sugerían algo mucho más siniestro: que la historia había sido alterada, editada y embellecida para servir a propósitos políticos específicos. ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan versiones tan diferentes del evento más importante del cristianismo? ¿Por qué algunos milagros aparecen en un evangelio pero no en otros? ¿Por qué las últimas palabras de Jesús son diferentes en cada relato? Y más inquietante aún, ¿por qué no existe ni un solo registro romano oficial de la crucifixión del hombre que supuestamente causó tal conmoción en Jerusalén? Estas preguntas llevaron a Spinoza por un camino que lo convertiría en el hombre más peligroso de Europa. Un camino que lo llevaría a una conclusión tan radical que incluso hoy, casi 4 siglos después, pocos se atreven a considerarla seriamente: que la crucifixión de Jesús, tal como la conocemos, jamás ocurrió.
Kirta las contradicciones fatales de los evangelios. Para entender la magnitud del descubrimiento de Spinoza, debemos examinar los evangelios con la misma objetividad que aplicaríamos a cualquier documento histórico. ¿Qué encontramos cuando removemos las capas de reverencia religiosa y aplicamos simple lógica a estos textos? El proceso judicial de Jesús, tal como está descrito en los evangelios, es un imposible legal según las leyes tanto judías como romanas de la época. Los evangelios nos dicen que fue arrestado, juzgado, condenado y ejecutado todo en el lapso de unas pocas horas durante la Pascua judía, la festividad más sagrada del año. ¿Es esto creíble? Según la ley judía, ningún juicio capital podía celebrarse durante las festividades religiosas. Según la ley romana, ningún gobernador tomaría decisiones importantes sin consultar extensamente con sus asesores legales. Sin embargo, los evangelios nos piden creer que Poncio Pilatos, un hombre conocido por su crueldad y eficiencia administrativa, súbitamente se volvió indeciso y filosófico cuando se enfrentó a un rebelde judío. ¿No te parece extraño que el hombre más poderoso de Judea, que había crucificado a miles sin pestañear, súbitamente se preocupara por la justicia de ejecutar a un agitador político? La versión de Pilatos, lavándose las manos, es tan teatral que parece sacada de una obra griega, no de un registro histórico romano. Pero las contradicciones se vuelven aún más evidentes cuando examinamos los detalles específicos. En el Evangelio de Lucas, encontramos la famosa historia del ladrón arrepentido, donde uno de los criminales crucificados junto a Jesús se convierte y es prometido el paraíso. Es una historia hermosa, profundamente simbólica y perfectamente construida para demostrar el poder redentor del sacrificio de Cristo. El problema es que esta historia aparece solo en Lucas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan la mencionan. Es posible que 3 de los 4 evangelistas simplemente olvidaran incluir uno de los milagros más significativos de la crucifixión, o es más probable que Lucas, escribiendo décadas después de los eventos, agregara esta historia para reforzar su mensaje teológico. Este patrón se repite una y otra vez. Las últimas palabras de Jesús son diferentes en cada evangelio. Los eventos que rodearon su muerte varían significativamente. Incluso el momento exacto de la muerte difiere entre los relatos. ¿Cómo explicamos estas discrepancias si estamos hablando de testigos presenciales de un evento real? Spinoza notó algo aún más perturbador: la ausencia casi total de testigos confiables en el momento crucial de la crucifixión. Pedro, el discípulo principal, había negado conocer a Jesús 3 veces y había huido. Judas estaba muerto. Los otros discípulos habían desaparecido por miedo. ¿Quién quedaba para presenciar y registrar los eventos? Los evangelios mencionan a algunas mujeres observando desde lejos, pero en una sociedad donde el testimonio de las mujeres no tenía valor legal, esto difícilmente constituye evidencia sólida. Los soldados romanos, los únicos testigos masculinos confiables, no dejaron registros de nada inusual. ¿No es conveniente que el evento más importante de la historia humana ocurriera sin testigos creíbles? ¿No es sospechoso que los únicos relatos que tenemos fueran escritos décadas después por personas que admiten no haber estado presentes? Pero quizás la evidencia más damning que Spinoza descubrió fue la ausencia total de registros oficiales romanos. Los romanos eran meticulosos mantenedores de registros. Cada crucifixión era documentada. Cada decisión judicial era registrada. Cada disturbio era reportado a Roma. Sin embargo, no existe ni un solo documento oficial romano que mencione la crucifixión de Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible que un evento que supuestamente sacudió la tierra, oscureció el sol y desgarró el velo del templo, no mereciera ni siquiera una línea en los registros oficiales del imperio más burocrático de la historia? A menos que, por supuesto, nunca hubiera ocurrido de la manera en que nos han dicho. Krila, el teatro político detrás de la cruz. Para entender realmente lo que Spinoza descubrió, debemos adentrarnos en la maquinaria política que operaba detrás de la narrativa de la crucifixión. ¿Por qué los evangelios parecen tan ansiosos por exonerar a los romanos y culpar a los judíos por la muerte de Jesús? La respuesta revela una de las operaciones de propaganda más exitosas de la historia. Cuando los evangelios fueron escritos,
décadas después de la supuesta crucifixión, el contexto político había cambiado radicalmente. Jerusalén había sido destruida por los romanos en el año 70 a.C. El templo yacía en ruinas, y los primeros cristianos se encontraban en una posición extremadamente delicada. Ya no eran una secta judía insignificante. Se habían convertido en un movimiento que buscaba expandirse por todo el imperio romano. ¿Cómo podían los líderes cristianos predicar su mensaje a una audiencia romana si su Salvador había sido ejecutado por Roma como un criminal político? La solución fue brillante en su simplicidad: reescribir la historia para hacer que los romanos fueran los buenos de la película. Así nació la imagen de Poncio Pilatos como un gobernante justo y reluctante, forzado contra su voluntad a ejecutar a un hombre inocente por la presión de una turba judía sedienta de sangre. Esta versión no solo absolvía a Roma de cualquier culpabilidad, sino que transfería toda la culpa a los judíos, estableciendo las bases para 2 milenios de antisemitismo cristiano. ¿Pero qué sabemos realmente sobre Poncio Pilatos? Los registros históricos lo describen como un hombre brutal y despiadado, que no dudaba en usar la violencia extrema para mantener el orden. Filón de Alejandría, contemporáneo de Pilatos, lo describe como culpable de sobornos, su rapacidad, su hábito de despojar, su costumbre de ejecutar a víctimas sin juicio y su incesante crueldad extrema. ¿Es este el hombre que se habría agonizado por la justicia de ejecutar a un agitador político judío? ¿Es creíble que alguien que había crucificado a miles sin pensarlo 2 veces súbitamente desarrollara escrúpulos morales? La realidad histórica es que cualquier persona que desafiara la autoridad romana, especialmente alguien aclamado como rey de los judíos, habría sido ejecutada sin ceremonia. No habría habido debates filosóficos. No habría habido oportunidades para que la multitud eligiera entre Jesús y Barrabás. Y ciertamente no habría habido un gobernador romano lavándose las manos simbólicamente. Spinoza reconoció que esta imagen de Pilatos era una construcción política diseñada para hacer el cristianismo más palatable para las audiencias romanas. Era una inversión completa de la realidad histórica, creada para servir a los intereses de una nueva religión que buscaba legitimidad imperial. ¿Pero qué hay de la multitud judía que supuestamente gritó «¡Crucifícalo»? Esta imagen también sirve a propósitos políticos específicos. Al presentar a los judíos como los verdaderos villanos de la historia, los evangelistas lograban 2 objetivos cruciales: distanciaban al cristianismo de sus raíces judías y proporcionaban un chivo expiatorio perfecto para cualquier resentimiento romano hacia la nueva religión. La construcción del judío malvado, que mata a Dios, se volvería una de las herramientas de propaganda más poderosas de la historia, justificando siglos de persecución, pogroms y finalmente el Holocausto. Todo basado en una narrativa que, según Spinoza, fue deliberadamente fabricada para ocultar la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Jesús. ¿Y cuál era esa verdad? Para encontrar la respuesta, Spinoza tuvo que adentrarse en los textos que la Iglesia había tratado desesperadamente de ocultar, los evangelios que fueron declarados heréticos y condenados a la destrucción. Lo que encontró en esos manuscritos prohibidos cambiaría todo. La cronología también es reveladora. Los evangelios no fueron escritos por testigos contemporáneos, sino décadas después de los eventos que supuestamente describen. Marcos, el más temprano, fue escrito alrededor del año 70 de Cristo, 40 años después de la supuesta crucifixión. Lucas y Mateo son aún más tardíos, y Juan podría haber sido escrito hasta 70 años después. ¿Qué significa esto? Significa que los evangelios fueron escritos por personas que no fueron testigos de los eventos, basándose en tradiciones orales que habían circulado durante décadas en una época sin grabaciones, sin fotografías, sin métodos modernos de preservar información precisa. Peor aún, fueron escritos en un contexto político completamente diferente, por personas con agendas teológicas específicas. ¿Es realmente creíble que estos textos, escritos tanto tiempo después por no testigos con motivaciones políticas claras, preservaran una descripción precisa de eventos tan complejos y controvertidos? ¿O es más probable que, como sugiere Spinoza, estos textos representen no historia sino teología,
No hechos, sino símbolos construidos para servir a los intereses de una nueva religión emergente. Los textos secretos, que cambian todo. En los sótanos polvorientos de bibliotecas monásticas, en los archivos secretos del Vaticano, en cuevas del desierto egipcio, yacían los textos que la Iglesia había tratado desesperadamente de borrar de la historia. Evangelios alternativos, cartas apostólicas, manuscritos gnósticos que contaban una versión muy diferente de la historia de Jesús. Spinoza, con su acceso privilegiado a las redes de eruditos europeos, logró examinar algunos de estos documentos prohibidos. ¿Qué encontró en esos textos que aterrorizaba tanto a las autoridades eclesiásticas que prefirieron quemarlos antes que permitir que el mundo los leyera? La respuesta es tan perturbadora que incluso hoy, siglos después, estos textos siguen siendo minimizados, ignorados o explicados como herejías sin valor histórico. Uno de los textos más explosivos que Spinoza examinó fue el llamado Evangelio del Salvador, un manuscrito tan herético que su mera posesión había resultado en condenas de muerte durante la Inquisición. En este texto, Jesús aparece no como el manso cordero destinado al sacrificio, sino como un revolucionario astuto que comprende perfectamente las fuerzas políticas que operan contra él. Las palabras atribuidas a Jesús en este Evangelio son radicalmente diferentes de las que conocemos. En lugar de predicar sobre un reino celestial futuro, habla de una realidad presente que debe ser reconocida. El reino de los cielos está esparcido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. ¿Qué significa esta declaración aparentemente simple? Significa que la salvación no es algo que debemos esperar después de la muerte, sino algo que podemos experimentar aquí y ahora a través del conocimiento y la comprensión. Esta versión de las enseñanzas de Jesús es profundamente subversiva porque elimina la necesidad de iglesias, sacerdotes y toda la maquinaria religiosa que promete salvación futura a cambio de obediencia presente. Si el reino de los cielos ya está aquí, si la divinidad está presente en la naturaleza y en nosotros mismos, entonces, ¿para qué necesitamos intermediarios religiosos? Spinoza se dio cuenta de que esta versión de las enseñanzas de Jesús era perfectamente compatible con su propia filosofía panteísta, donde Dios no es una entidad separada que gobierna desde afuera, sino la sustancia misma de la naturaleza y la realidad. Era posible que el Jesús histórico hubiera sido, de hecho, una especie de filósofo panteísta, y que sus enseñanzas originales hubieran sido distorsionadas para crear una religión de control y sumisión, pero los textos prohibidos revelaban algo aún más perturbador. En varios de estos manuscritos se hace referencia a un plan que Jesús había desarrollado con sus seguidores más cercanos. No un plan divino de sacrificio redentor, sino un plan muy humano de supervivencia y escape. Es posible que Jesús, lejos de ser el cordero inocente llevado al matadero, hubiera sido un estratega político que comprendía exactamente lo que las autoridades romanas y judías planeaban hacer con él. Los textos sugieren que sí, que el círculo íntimo de Jesús no solo sabía lo que se avecinaba, sino que habían desarrollado un plan elaborado para lidiar con ello. Este plan, según los manuscritos prohibidos, involucraba una red de simpatizantes en posiciones clave, recursos financieros considerables. Los evangelios canónicos mencionan que las mujeres que seguían a Jesús eran adineradas, y lo más importante, un profundo conocimiento de las costumbres funerarias judías, que permitiría simular una muerte y posterior resurrección. ¿Suena esto como ficción? Considera esto. Los evangelios canónicos mencionan que Jesús fue crucificado en viernes y encontrado resucitado el domingo, un periodo de menos de 2 días. También mencionan que José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Sanedrín, pidió el cuerpo de Jesús y lo colocó en su propia tumba nueva. ¿No es conveniente que un miembro del consejo que supuestamente había condenado a Jesús súbitamente se preocupara por darle un entierro digno? Los textos prohibidos sugieren que José de Arimatea no era un convertido de último minuto, sino parte del plan desde el principio. Su tumba no era solo un lugar de descanso final, sino una base de operaciones diseñada para facilitar la supervivencia y eventual escape de Jesús. Pero ¿cómo podría alguien sobrevivir a una crucifixión? Los manuscritos alternativos proporcionan detalles inquietantes. Mencionan el uso de drogas para simular la muerte,
la colaboración de soldados sobornados y técnicas médicas avanzadas para mantener a alguien con vida durante el proceso de crucifixión. Más perturbador aún, estos textos sugieren que las apariciones post-crucifixión no fueron milagros divinos, sino encuentros reales con un Jesús que había sobrevivido a su propia ejecución. Las descripciones de estos encuentros en los textos prohibidos son notablemente diferentes de las versiones espiritualizadas que encontramos en los evangelios canónicos. En lugar de un cuerpo glorificado que aparece y desaparece a voluntad, los textos alternativos describen a un hombre herido, débil, que necesita cuidados médicos y que aparece solo ante sus seguidores más cercanos, en ubicaciones secretas y seguras. Un hombre que sabía que su tiempo se agotaba y que necesitaba establecer rápidamente las bases para la continuación de su movimiento. ¿Por qué fueron destruidos estos textos? Porque revelaban que la historia más importante del cristianismo era, en el mejor de los casos, incompleta, y en el peor, una fabricación deliberada. Porque mostraban que Jesús no era el sacrificio divino pasivo que la teología cristiana requiere, sino un actor político astuto que había logrado engañar tanto a sus enemigos como, eventualmente, a sus propios seguidores. La supervivencia de Jesús. Evidencias ocultas. ¿Qué pasó realmente en esos 3 días entre la crucifixión y la supuesta resurrección? Esta pregunta atormentó a Spinoza mientras examinaba las inconsistencias y contradicciones en los relatos canónicos. Lo que descubrió en los textos alternativos pintaba un cuadro muy diferente del que nos han enseñado. Primero, consideremos la cronología. Jesús fue supuestamente crucificado el viernes y encontrado desaparecido de la tumba el domingo temprano en la mañana. En la práctica judía, esto representa menos de 2 días completos, no los 3 días que la teología cristiana enfatiza. ¿Por qué esta discrepancia? Porque 3 días era el tiempo mínimo necesario, según las creencias judías de la época, para que el alma abandonara completamente el cuerpo. Pero hay algo más intrigante en la cronología. Los evangelios mencionan que cuando las mujeres llegaron a la tumba el domingo por la mañana, encontraron la piedra ya removida y el cuerpo desaparecido. ¿Quién había movido esa piedra masiva? Los evangelios sugieren que fueron ángeles, pero los textos alternativos que Spinoza examinó ofrecen una explicación más terrenal. Había sido removida desde adentro. ¿Es esto posible? Los expertos en las prácticas funerarias judías del primer siglo han notado algo peculiar sobre la descripción bíblica de la tumba de José de Arimatea. Era una tumba nueva, tallada específicamente en la roca, con un diseño que permitía que alguien adentro moviera la piedra de entrada. Las tumbas típicas de la época no tenían esta característica. La piedra solo podía ser movida desde afuera. ¿Fue esto una coincidencia? Los textos prohibidos sugieren que no. Describen una preparación cuidadosa, una tumba diseñada específicamente para facilitar una salida discreta, y un plan que requería tiempo preciso y coordinación perfecta. Pero, ¿cómo podría alguien sobrevivir a una crucifixión? Aquí es donde los textos alternativos proporcionan detalles que los evangelios canónicos omiten cuidadosamente. Mencionan el uso de una esponja empapada en una sustancia que se le ofrece a Jesús mientras está en la cruz. Los evangelios canónicos describen esto como vinagre o vino agrio, ofrecido por soldados burlones, pero los manuscritos prohibidos sugieren algo diferente, que la esponja contenía una mezcla de opio y otras sustancias diseñadas para inducir un estado de muerte aparente. El conocimiento de tales drogas no era desconocido en el mundo antiguo. Los médicos griegos y egipcios habían desarrollado técnicas sofisticadas para inducir estados comatosos profundos que podían engañar a observadores casuales. ¿Y qué hay de la lanza que supuestamente perforó el costado de Jesús? Los textos alternativos sugieren que este detalle, que aparece solo en el Evangelio de Juan, fue agregado específicamente para contrarrestar rumores de que Jesús había sobrevivido a la crucifixión. Es significativo que Juan, el más tardío de los evangelios, sea el único que menciona este detalle aparentemente crucial. Pero quizás la evidencia más convincente de la supervivencia de Jesús se encuentra en las descripciones de sus apariciones posteriores. A diferencia de las versiones espiritualizadas que la teología cristiana posterior desarrollaría, los relatos más tempranos describen encuentros sorprendentemente físicos y mundanos.
En el Evangelio de Lucas, los discípulos en el camino a Emaús no reconocen inicialmente a Jesús, sugiriendo que su apariencia había cambiado significativamente. Cuando finalmente lo reconocen, es durante una comida, donde Él tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. ¿Es esto la descripción de un espíritu glorificado o de un hombre herido que necesita alimento? Más revelador aún, el Evangelio de Juan describe a Jesús comiendo pescado con sus discípulos y mostrándoles sus heridas. ¿Por qué un cuerpo resucitado y glorificado conservaría heridas físicas? ¿Por qué necesitaría alimento? Los textos alternativos sugieren una respuesta simple. Porque no era un cuerpo resucitado, sino un cuerpo que había sobrevivido a un trauma severo y estaba en proceso de recuperación. La ubicación de estas apariciones también es significativa. No ocurren en lugares públicos donde podrían ser verificadas por múltiples testigos independientes, sino en ubicaciones privadas, secretas, ante audiencias cuidadosamente seleccionadas. ¿No es esto exactamente lo que esperaríamos si Jesús estuviera tratando de mantener su supervivencia en secreto, mientras se recuperaba de sus heridas? Los textos prohibidos también mencionan que estas apariciones cesaron abruptamente después de un periodo relativamente corto. La tradición cristiana dice que Jesús ascendió al cielo, 40 días después de la resurrección, pero los manuscritos alternativos sugieren algo más mundano, que Jesús, una vez lo suficientemente recuperado para viajar, simplemente desapareció hacia regiones donde no sería reconocido. ¿Hay evidencia de que Jesús viviera después de su supuesta muerte? Los textos alternativos mencionan rumores persistentes de que fue visto en varias partes del Imperio Romano, particularmente en comunidades judías, donde podría haberse mezclado sin ser detectado. Algunos manuscritos incluso sugieren que vivió hasta una edad avanzada, muriendo pacíficamente décadas después de su supuesta crucifixión. ¿Por qué esta versión de los eventos fue suprimida tan violentamente? Porque destruía completamente la base teológica del cristianismo. Si Jesús no había muerto por los pecados de la humanidad, si no había habido sacrificio divino, si la resurrección fue un truco muy humano en lugar de un milagro divino, entonces todo el edificio de la doctrina cristiana se derrumbaba. Doma Silmoa, la conspiración de los primeros cristianos. La transformación de Jesús de Nazaret, un predicador judío que posiblemente sobrevivió a su propia ejecución, en el Cristo cósmico del cristianismo ortodoxo, no ocurrió por accidente. Fue el resultado de una campaña deliberada y sistemática, llevada a cabo por individuos que comprendían perfectamente el poder político de controlar una narrativa religiosa. El arquitecto principal de esta transformación no fue Pedro, quien según los evangelios había negado conocer a Jesús en su momento de mayor necesidad, ni Juan, que supuestamente había sido el discípulo amado. Fue Pablo de Tarso, un hombre que admite libremente nunca haber conocido al Jesús histórico, pero que se convirtió en el evangelista más influyente del cristianismo primitivo. ¿No es extraordinario que alguien que nunca conoció a Jesús se convirtiera en la autoridad principal sobre sus enseñanzas? ¿No es sospechoso que las cartas de Pablo, que representan una porción significativa del Nuevo Testamento, contradigan frecuentemente las enseñanzas atribuidas a Jesús en los evangelios? Pablo era un ciudadano romano, educado en las tradiciones tanto judías como helénicas, con un profundo entendimiento de cómo funcionaba la política imperial. A diferencia de los discípulos originales, que eran pescadores y artesanos galileos, Pablo tenía las conexiones y la sofisticación necesarias para navegar los complejos mundos de la política romana y la filosofía griega. Su genio fue reconocer que el mensaje original de Jesús, centrado en la reforma social y la justicia económica dentro del contexto judío, tenía un atractivo limitado para las audiencias gentiles del Imperio Romano. Para crear un movimiento verdaderamente universal, necesitaba una narrativa que trascendiera las particularidades étnicas y culturales judías. La solución fue brillante en su simplicidad: transformar a Jesús de un reformador social judío en una figura cósmica de salvación, que ofrecía redención personal a cualquiera que creyera en su sacrificio divino. Esta transformación requería que Jesús hubiera muerto de una manera específicamente sacrificial y que hubiera resucitado para validar su divinidad. Pero ¿qué sabía Pablo realmente sobre lo que le había sucedido a Jesús?
Sus propios escritos sugieren que su información venía no de testigos directos, sino de visiones y revelaciones místicas. De hecho, Pablo parece haber tenido poco interés en el Jesús histórico. Su enfoque estaba completamente en el Cristo cósmico de su propia imaginación teológica. Este Cristo paulino era perfectamente adecuado para los propósitos de construir una religión universal. Era lo suficientemente abstracto para atraer a filósofos griegos, lo suficientemente sacrificial para resonar con las religiones mistéricas populares en todo el imperio, y lo suficientemente centrado en la salvación individual para no amenazar directamente las estructuras políticas existentes. Pero la creación de esta nueva narrativa requería la supresión sistemática de versiones alternativas de la historia de Jesús, los textos que presentaban a Jesús como un maestro de sabiduría en lugar de un salvador sacrificial, o que sugerían que había sobrevivido a su crucifixión, tenían que ser eliminados del registro histórico. Este proceso de supresión no fue accidental o gradual, fue deliberado y sistemático. Los líderes de la iglesia primitiva comprendían que controlar la narrativa sobre Jesús era fundamental para mantener su autoridad y la coherencia de su mensaje teológico. ¿Cómo lograron esto? Primero, declararon que ciertos textos eran canónicos, parte de la escritura sagrada, mientras que otros eran apócrifos, ocultos o secretos, o heréticos, contrarios a la verdadera fe. Esta distinción no se basaba en la antigüedad de los textos o su proximidad a los eventos que describían, sino en su compatibilidad con la teología que los líderes de la iglesia querían promover. Segundo, utilizaron su creciente poder político, especialmente después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, para perseguir físicamente a cualquiera que poseyera o promoviera textos alternativos. La posesión de ciertos evangelios gnósticos se convirtió en un crimen capital. Tercero, emprendieron una campaña sistemática para destruir físicamente estos textos alternativos. Bibliotecas enteras fueron quemadas, monasterios fueron saqueados, y eruditos fueron ejecutados por el crimen de preservar versiones no autorizadas de la historia cristiana. ¿Fue esta campaña exitosa? Dramáticamente. Durante más de 1000 años, la única versión de la historia de Jesús disponible para la mayoría de las personas fue la versión autorizada por la Iglesia. Los textos alternativos sobrevivieron solo en fragmentos ocultos, preservados en secreto por grupos marginales que arriesgaban sus vidas para mantener viva la memoria de versiones diferentes de la historia. El redescubrimiento de algunos de estos textos en el siglo XX, particularmente los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, ha proporcionado una ventana a la diversidad de las creencias cristianas primitivas que la Iglesia oficial trabajó tan duro para erradicar. Pero ¿por qué fue tan importante controlar esta narrativa? Porque la versión de la historia de Jesús que una persona cree determina fundamentalmente su relación con la autoridad religiosa. Si Jesús murió como un sacrificio divino para la redención humana, entonces su muerte tiene significado cósmico, que solo puede ser interpretado e intermediado por autoridades religiosas especializadas. Si, por el contrario, Jesús fue un maestro de sabiduría que sobrevivió a su supuesta ejecución y continuó enseñando que el reino de los cielos está esparcido sobre la tierra. Entonces cada persona tiene acceso directo a la experiencia espiritual, sin necesidad de intermediarios institucionales. Esta diferencia no es solo teológica, es profundamente política. Una versión requiere y justifica una jerarquía religiosa poderosa, mientras que la otra la hace redundante. ¿Es de extrañar que los líderes de la iglesia primitiva favorecieran la versión que consolidaba su propio poder y autoridad? Munabon, la filosofía de la desmistificación de Spinoza. Para entender completamente por qué las conclusiones de Spinoza sobre la crucifixión fueron tan revolucionarias y amenazantes, debemos adentrarnos en su filosofía más amplia sobre la naturaleza de Dios, la religión y la experiencia humana. Spinoza no era simplemente un crítico de textos bíblicos. Era un pensador sistemático que había desarrollado una visión completamente nueva de la realidad. En el corazón de la filosofía spinociana estaba una idea radical, que Deus, sive natura, Dios o naturaleza, eran términos intercambiables para la misma realidad fundamental. Para Spinoza,
Dios no era una entidad personal que intervenía en los asuntos humanos desde fuera del mundo natural, sino la sustancia misma de todo lo que existe. Esta visión panteísta tenía implicaciones devastadoras para la teología tradicional. Si Dios era la naturaleza misma, entonces no podía haber milagros en el sentido tradicional, porque esto requeriría que Dios violara sus propias leyes naturales. Si Dios era impersonal, entonces no podía haber revelaciones especiales, profecías o intervenciones divinas en la historia humana. ¿Qué significaba esto para la historia de Jesús? Significaba que todas las afirmaciones sobrenaturales sobre su nacimiento, vida, muerte y resurrección tenían que ser reinterpretadas como símbolos o, en el peor de los casos, como fabricaciones piadosas. Los milagros que se le atribuían no podían haber ocurrido literalmente. Las profecías sobre su venida no podían haber sido revelaciones divinas genuinas. Pero Spinoza no era un simple ateo que buscaba destruir la religión por el placer de hacerlo. Era un pensador profundamente ético, que reconocía el valor de la experiencia religiosa cuando se basaba en la razón en lugar de la superstición. Su crítica de la narrativa tradicional de la crucifixión no buscaba eliminar la importancia de Jesús como figura histórica, sino liberar sus enseñanzas auténticas de las distorsiones teológicas que las habían oscurecido. Según Spinoza, el Jesús histórico había sido, en esencia, un filósofo práctico que enseñaba principios éticos universales basados en la razón y el amor. Sus enseñanzas sobre la compasión, la justicia y la búsqueda de la sabiduría eran valiosas no porque provinieran de una fuente divina sobrenatural, sino porque representaban insights genuinos sobre cómo los seres humanos podían vivir vidas más plenas y éticas. ¿Pero por qué, entonces? Estas enseñanzas habían sido envueltas en narrativas sobrenaturales, sobre nacimientos virginales, resurrecciones y ascensiones. Spinoza argumentaba que esto era resultado de la incapacidad de las masas para comprender verdades abstractas sin el apoyo de símbolos concretos e historias dramáticas. Los líderes religiosos, reconociendo esta limitación, habían desarrollado deliberadamente narrativas míticas que podían comunicar verdades éticas a audiencias que no eran capaces de comprensión filosófica directa. El problema surgía cuando estos símbolos comenzaron a ser tratados como hechos históricos literales, en lugar de como herramientas pedagógicas. Esta transformación de símbolo en dogma literal tenía consecuencias devastadoras. En lugar de liberar a las personas para que vivieran vidas más éticas y racionales, la religión dogmática las atrapaba en sistemas de creencia que requerían la suspensión del pensamiento crítico. En lugar de fomentar la búsqueda individual de la sabiduría, creaba dependencia de autoridades religiosas que afirmaban tener acceso exclusivo a la verdad divina. ¿Cuál era la alternativa que Spinoza proponía? Una forma de religiosidad basada en la comprensión racional de las leyes naturales y el cultivo de virtudes que fluían naturalmente de esta comprensión. En lugar de temer a un Dios vengativo que requería sacrificios sangrientos para su apaciguamiento, las personas podían experimentar la alegría de reconocer su participación en la perfección infinita de la naturaleza. Esta visión no eliminaba la experiencia espiritual, la transformaba. En lugar de buscar salvación a través de la creencia en eventos históricos específicos, las personas podían encontrar realización a través del desarrollo de su comprensión y sus capacidades éticas. En lugar de depender de intermediarios religiosos para su relación con lo divino, podían experimentar directamente su conexión con la totalidad de la existencia. Pero ¿qué hay del mal y el sufrimiento? Spinoza reconocía que su visión de un universo gobernado por leyes naturales impersonales no proporcionaba el consuelo emocional de las creencias tradicionales en la justicia divina y la recompensa celestial. Sin embargo, argumentaba que este consuelo venía a un costo demasiado alto: la abdicación de la responsabilidad humana y la perpetuación de sistemas de poder que explotaban la credulidad humana. En el sistema spinoziano, el mal no era el resultado de la rebelión cósmica contra Dios, sino simplemente el resultado de la ignorancia humana y la pasión descontrolada. El sufrimiento no era un castigo divino o una prueba espiritual, sino una consecuencia natural de vivir en conflicto con las leyes de la naturaleza y la razón. Esta perspectiva era tanto liberadora como aterradora. Liberadora porque liberaba a las personas de la culpa teológica y el temor sobrenatural,
Aterradora porque las hacía completamente responsables de sus propias vidas sin la promesa de intervención divina o recompensa celestial. Es de extrañar que esta filosofía fuera vista como profundamente amenazante tanto para las autoridades religiosas como políticas. No solo socavaba las bases de la autoridad eclesiástica, sino que también desafiaba los sistemas políticos que dependían de la obediencia basada en la creencia de que los gobernantes derivaban su autoridad de fuentes divinas. La aplicación de esta filosofía al análisis de los textos bíblicos, particularmente a la narrativa de la crucifixión, revelaba no solo las inconsistencias históricas en los relatos tradicionales, sino también los mecanismos psicológicos y políticos que habían hecho estas narrativas tan poderosas y duraderas. Gina Bona, las consecuencias de una mentira milenaria. Si Spinoza tenía razón, si la narrativa tradicional de la crucifixión era en el mejor de los casos una distorsión y en el peor una fabricación deliberada, entonces las consecuencias de esta mentira piadosa han sido monumentales. Durante casi 2 milenios, la civilización occidental ha organizado sus valores, sus instituciones y su comprensión de sí misma alrededor de una historia que puede no haber ocurrido de la manera en que nos han dicho. Las ramificaciones de esta posibilidad se extienden mucho más allá de los debates teológicos académicos. Tocan las raíces mismas de cómo las sociedades occidentales han justificado la autoridad, distribuido el poder y definido los conceptos de bien y mal. Consideremos primero el impacto en las relaciones entre cristianos y judíos. La narrativa de que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús, que Spinoza identificó como una construcción política posterior, diseñada para hacer el cristianismo más aceptable para las audiencias romanas, se convirtió en la base de 2 milenios de antisemitismo europeo. Desde las primeras persecuciones en el Imperio Romano tardío, hasta los pogroms medievales, desde las expulsiones de España hasta las masacres cosacas, desde los guetos hasta las cámaras de gas, la acusación de deicidio ha sido utilizada para justificar niveles inimaginables de violencia contra las comunidades judías. ¿Qué habría sido diferente si, desde el principio, los cristianos hubieran comprendido que esta acusación era una construcción política posterior, no un hecho histórico? ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si la verdad histórica no hubiera sido sacrificada en el altar de la conveniencia teológica? El impacto se extiende más allá del antisemitismo hacia la naturaleza fundamental de la autoridad religiosa occidental. La doctrina de que Jesús murió como sacrificio divino por los pecados humanos no es solo una creencia teológica, es la base de todo un sistema de poder que ha dominado Occidente durante siglos. Si los humanos son fundamentalmente pecaminosos y requieren salvación divina, entonces necesitan intermediarios especializados que puedan facilitar esta salvación. Si esta salvación fue comprada a través de un sacrificio específico e irrepetible, entonces solo aquellos que tienen acceso autorizado a los méritos de este sacrificio pueden dispensar la gracia divina. Esta lógica ha justificado no solo el poder de las iglesias, sino también el poder político de aquellos que afirman gobernar por derecho divino. Desde el Imperio Romano tardío hasta las monarquías medievales, desde los conquistadores españoles hasta los colonizadores europeos en África y Asia, la narrativa de la salvación cristiana ha sido utilizada para legitimar el dominio sobre aquellos que no comparten estas creencias. Pero ¿qué pasa si, como sugiere Spinoza, esta narrativa entera está basada en una comprensión errónea o deliberadamente distorsionada de lo que realmente le sucedió a un predicador judío del primer siglo? ¿Qué pasa si el reino de los cielos, que él predicaba, no era una recompensa futura para creyentes obedientes, sino una realidad presente accesible a través de la comprensión y la compasión? Las implicaciones se extienden a la naturaleza misma del conocimiento y la autoridad intelectual. Durante más de 1000 años, la Iglesia occidental mantuvo un monopolio virtual sobre la educación y la preservación del conocimiento. Este monopolio se basaba en la afirmación de que la Iglesia era la intérprete autorizada de la verdad divina, una afirmación que se basaba fundamentalmente en la creencia de que Jesús había establecido específicamente esta autoridad a través de su muerte y resurrección. Si esta base histórica es cuestionable, entonces todo el edificio de la autoridad intelectual medieval se vuelve sospechoso. Las persecuciones de científicos como Galileo,
la supresión de textos filosóficos antiguos, la resistencia al pensamiento crítico y la investigación empírica, todo esto se basaba en la premisa de que ciertas verdades habían sido reveladas de una vez por todas y no podían ser cuestionadas por la razón humana. ¿Cuánto progreso intelectual y científico fue retardado por la insistencia en que la autoridad divina, mediada a través de instituciones eclesiásticas, tenía precedencia sobre la investigación racional? ¿Qué descubrimientos podrían haberse hecho siglos antes si la curiosidad humana no hubiera sido constrained por dogmas basados en narrativas históricamente cuestionables? Pero quizás las consecuencias más profundas están en el nivel de la experiencia individual humana. La narrativa tradicional de la crucifixión no solo describe un evento histórico, prescribe una actitud específica hacia la existencia humana. Si los humanos son fundamentalmente pecaminosos, si la vida terrenal es principalmente una prueba o castigo, si la verdadera realización solo es posible después de la muerte, entonces la experiencia presente se devalúa en favor de promesas futuras. Esta orientación hacia el futuro ha tenido efectos profundos en cómo las sociedades occidentales han abordado todo, desde la justicia social hasta la administración ambiental. ¿Por qué preocuparse demasiado por las injusticias presentes si la verdadera justicia espera en el más allá? ¿Por qué invertir en la sostenibilidad a largo plazo del mundo natural si este mundo es solo una estación temporal en el camino hacia la salvación eterna? Spinoza sugería una alternativa radical. ¿Y si la realización humana fuera posible aquí y ahora, a través de la comprensión y la virtud? ¿Y si el reino de los cielos no fuera un destino futuro, sino una forma de estar presente en el mundo? ¿Y si la divinidad no fuera algo separado de la naturaleza, sino algo que podía ser experimentado directamente a través de la participación consciente en la totalidad de la existencia? Estas posibilidades no solo desafían las creencias religiosas tradicionales, desafían toda la orientación de la civilización occidental hacia la autoridad, el conocimiento y el propósito humano. Sugieren que siglos de guerra, persecución y sufrimiento pueden haber sido basados en malentendidos fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano. Daba la liberación a través de la verdad. Cuando Spinoza completó su análisis de los textos bíblicos y llegó a sus conclusiones radicales sobre la crucifixión, se enfrentó a una elección que define a todos los grandes pensadores: permanecer en silencio para preservar su seguridad personal o hablar la verdad sin importar las consecuencias. Su elección de publicar sus ideas, aun sabiendo que resultaría en excomunión, persecución y el odio duradero de las tres principales religiones abrahámicas, revela algo fundamental sobre el carácter del hombre y la naturaleza de la verdad misma. ¿Por qué Spinoza consideró que era tan importante desafiar la narrativa tradicional de la crucifixión? No era por un deseo destructivo de socavar la fe religiosa, sino por una convicción profunda de que las falsedades, sin importar cuán consoladoras o socialmente útiles puedan parecer, ultimately corrompen tanto al individuo como a la sociedad. En la visión de Spinoza, vivir basándose en creencias falsas era una forma de esclavitud. No importaba si estas creencias proporcionaban consuelo emocional o estabilidad social. En la medida en que no correspondían con la realidad, limitaban la capacidad humana para comprender verdaderamente el mundo y actuar efectivamente dentro de él. Esta perspectiva era revolucionaria no solo en términos religiosos, sino también políticos y psicológicos. Sugería que la verdadera libertad humana no consistía en la capacidad de elegir entre opciones predeterminadas, sino en la capacidad de comprender las causas reales de los fenómenos y responder a ellas de manera racional y ética. Aplicado a la narrativa de la crucifixión, esto significaba que creer en una versión distorsionada o fabricada de estos eventos no solo era intelectualmente deshonesto, sino que también impedía que las personas accedieran a las verdaderas lecciones que podían aprenderse de la vida y las enseñanzas del Jesús histórico. ¿Cuáles eran estas lecciones auténticas, según Spinoza? Primero, que la sabiduría y la virtud eran accesibles a través de la razón y la experiencia, no a través de la revelación sobrenatural. Segundo, que el amor y la compasión eran aspectos naturales de la comprensión verdadera, no mandamientos impuestos por una autoridad externa. Tercero, que la realización humana era posible en esta vida,
a través de la participación consciente en la totalidad de la existencia. Estas enseñanzas eran profundamente subversivas porque sugerían que cada individuo tenía el potencial de acceder directamente a la verdad y la realización espiritual sin mediación institucional. No requerían iglesias, sacerdotes o textos sagrados, solo requerían honestidad intelectual, investigación cuidadosa y cultivo ético. ¿Pero puede la humanidad manejar tal libertad y responsabilidad? Los críticos de Spinoza han argumentado durante siglos que las masas necesitan las narrativas míticas y la autoridad institucional que él rechazaba. Sugieren que sin la promesa de recompensa celestial y la amenaza de castigo divino, la mayoría de las personas se volvería amoral y autodestructiva. Spinoza no estaba de acuerdo. Argumentaba que la moralidad basada en el miedo y la esperanza era intrínsecamente inestable y corrupta. Solo cuando las personas comprendían que la virtud era su propia recompensa, que vivir en armonía con la realidad era inherentemente más satisfactorio que vivir en conflicto con ella, podían desarrollar una ética genuina y duradera. Esta visión optimista de la naturaleza humana no negaba la realidad del mal y el sufrimiento, pero los reinterpretaba como resultado de la ignorancia y la pasión descontrolada, en lugar de como características inherentes de la condición humana. Si las personas podían ser educadas para comprender mejor sus verdaderos intereses y desarrollar sus capacidades racionales, naturalmente se inclinarían hacia comportamientos que promovieran tanto su propio florecimiento como el bienestar de los demás. ¿Sabías que existe un documento del siglo XVII que podría destruir por completo los cimientos del cristianismo occidental? Un manuscrito tan peligroso que su autor fue excomulgado por judíos, cristianos y musulmanes al mismo tiempo, convirtiendo a Baruch Spinoza en el hombre más odiado de Europa. Lo que este filósofo holandés descubrió en los sótanos polvorientos de bibliotecas secretas no solo desafía 2000 años de doctrina religiosa, sino que revela la conspiración más elaborada de la historia humana. Imagínate por un momento que todo lo que creías sobre la muerte de Jesús fuera una mentira cuidadosamente construida, que la crucifixión, tal como la conocemos, jamás ocurrió de la manera que nos han enseñado, que detrás de esta narrativa se esconde un plan tan ingenioso que logró engañar a la humanidad durante milenios, creando imperios, justificando guerras y moldeando el destino de civilizaciones enteras. Si estás viendo esto desde tu celular, ayúdame a llegar a más personas dándole like a este video. Cada interacción ayuda a que esta información llegue a quienes realmente necesitan conocer la verdad que durante tanto tiempo nos han ocultado. Hoy vas a conocer los textos secretos que la Iglesia ha mantenido ocultos durante siglos, documentos tan heréticos que su mera posesión significaba la muerte durante la Inquisición. Vas a descubrir cómo un grupo de hombres astutos transformó a un predicador judío sobreviviente en el dios sacrificial de una religión mundial. Y vas a entender por qué esta verdad ha sido enterrada tan profundamente que incluso mencionarla sigue siendo considerado blasfemia. La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre eventos del pasado. Es sobre el mecanismo de control más sofisticado jamás diseñado. Uno que sigue funcionando perfectamente en nuestros días, manipulando las creencias y comportamientos de billones de personas que nunca sospechan que han sido engañadas. Los textos secretos que cambian todo. En las profundidades de la biblioteca del monasterio de Saint-Gall, escondido entre manuscritos aparentemente inocuos sobre agricultura medieval y cálculos astronómicos, Spinoza encontró algo que cambiaría para siempre su comprensión de la historia cristiana. Era un texto tan peligroso que había sido copiado solo en fragmentos, disperso entre diferentes ubicaciones para evitar que cualquier persona tuviera acceso a la narrativa completa. El documento llevaba un título que haría temblar a cualquier teólogo: El Evangelio del Salvador, los ditos verdaderos de Jesús de Nazaret. Pero no era el título lo que lo hacía extraordinario, sino su contenido. Aquí, en pergaminos amarillentos, escritos en arameo y griego antiguo, se encontraba una versión de las enseñanzas de Jesús tan radicalmente diferente de los evangelios canónicos que parecía describir a una persona completamente distinta. Pero ¿quién había preservado estos textos durante tantos siglos? ¿Y por qué habían arriesgado sus vidas
para mantener viva una versión de la historia que contradecía directamente las enseñanzas oficiales de la Iglesia? La respuesta se encontraba en una red secreta de eruditos que se había extendido por Europa durante más de 1000 años. Monjes que copiaban textos prohibidos en secreto, rabinos que preservaban tradiciones orales peligrosas y académicos musulmanes que habían traducido y protegido manuscritos cristianos que sus propias instituciones religiosas habían intentado destruir. Estos guardianes del conocimiento prohibido no eran herejes en el sentido tradicional. Muchos eran creyentes devotos que simplemente no podían aceptar que la verdad histórica fuera sacrificada por conveniencia teológica. Habían reconocido que algo fundamental estaba mal en la narrativa oficial y habían dedicado sus vidas a preservar las evidencias que podrían eventualmente restaurar la verdad. ¿Qué habían descubierto estos eruditos secretos que los motivaba a arriesgar todo? En primer lugar, que existían múltiples versiones de cada evento importante en la vida de Jesús, y que las versiones que habían sido canonizadas no eran necesariamente las más antiguas o históricamente confiables. Segundo, que muchos de los dichos más importantes atribuidos a Jesús en los textos alternativos contradecían directamente las doctrinas fundamentales del cristianismo ortodoxo. El texto que Spinoza examinaba contenía lo que parecían ser enseñanzas directas de Jesús, pero estas enseñanzas presentaban una filosofía completamente diferente de la que había llegado a dominar el cristianismo. En lugar de hablar sobre su propia divinidad o su misión sacrificial, este Jesús hablaba sobre la divinidad inherente en toda la creación y la posibilidad de que cada persona experimentara directamente lo sagrado. El reino de los cielos no vendrá con señales que puedan observarse, decía uno de los pasajes más striking. No dirán está aquí o está allá, porque el reino de los cielos está esparcido sobre la tierra y los hombres no lo ven. ¿Qué significaba esta declaración aparentemente simple? Significaba que la salvación no era algo que debía esperarse en el futuro o en otro mundo, sino algo que podía experimentarse aquí y ahora, a través de un cambio en la percepción y comprensión. Esta versión de las enseñanzas de Jesús era profundamente subversiva porque eliminaba completamente la necesidad del aparato religioso, que había crecido alrededor de su nombre. Si el reino de los cielos ya estaba presente, si la divinidad era accesible directamente a cada persona, entonces, ¿para qué se necesitaban sacerdotes, iglesias o sacramentos? Pero el texto contenía revelaciones aún más perturbadoras. En varios pasajes, hacía referencia a conversaciones entre Jesús y sus discípulos más cercanos sobre el plan que habían desarrollado para lidiar con las amenazas crecientes de las autoridades romanas y judías. No era un plan divino de sacrificio redentor, sino un plan muy humano de supervivencia y continuación de su movimiento. ¿Es posible que esto esté viendo alguien desde México en este momento? ¿O tal vez desde Argentina en horas de la madrugada? No importa desde dónde estés viendo esto o a qué hora sea, la verdad no tiene fronteras ni horarios. Si esta información te está impactando tanto como a mí cuando la descubrí, compártela con al menos una persona que creas que necesita conocer esta realidad. Porque una vez que conoces estos hechos, tienes la responsabilidad de ayudar a otros a despertar. Según estos manuscritos prohibidos, Jesús no era el cordero inocente llevado al matadero que presenta la teología tradicional. Era un estratega político astuto que comprendía perfectamente las fuerzas que operaban contra él y que había desarrollado un plan elaborado para neutralizarlas. Este plan involucraba una red de simpatizantes en posiciones clave, recursos financieros considerables y, lo más importante, un conocimiento profundo de las prácticas médicas de la época que podrían permitir simular la muerte. Los textos describían en detalle cómo ciertas sustancias derivadas de plantas podían inducir un estado de coma tan profundo que engañaría a observadores casuales, haciéndoles creer que la persona había muerto. Mencionaban técnicas de respiración que podían ralentizar dramáticamente las funciones vitales y métodos para mantener a alguien con vida durante periodos prolongados de trauma físico. ¿Suena esto como fantasía medieval? Considera que los médicos griegos y egipcios de la época habían desarrollado técnicas sofisticadas de anestesia y preservación corporal. El conocimiento médico del mundo antiguo era mucho más avanzado de lo que generalmente se reconoce, especialmente en las comunidades judías que tenían acceso tanto a la sabiduría tradicional hebrea
como a los avances médicos helenísticos. Pero quizás la revelación más sorprendente en estos textos era la descripción de José de Arimatea no como un convertido de último minuto, sino como una figura central en el plan desde el principio. Los manuscritos lo describían como un comerciante adinerado que había estado financiando secretamente el movimiento de Jesús durante años, y cuya tumba nueva había sido específicamente diseñada y construida para facilitar una supervivencia temporal. Una tumba diseñada para la supervivencia. Los textos proporcionaban detalles arquitectónicos específicos. Esta no era una tumba típica judía del primer siglo, sino una construcción única que incluía sistemas de ventilación ocultos, compartimentos para almacenar suministros médicos, e incluso un mecanismo que permitía que la piedra de entrada fuera movida desde adentro. Los guardianes secretos de estos textos habían preservado no solo las palabras, sino también diagramas y planos que mostraban cómo esta tumba había sido construida. Habían documentado las plantas específicas que habían sido utilizadas para crear las sustancias que indujeron el estado de muerte aparente. Habían registrado los nombres de los médicos que habían participado en el plan y las técnicas exactas que habían empleado. ¿Por qué habrían preservado tantos detalles si no fueran ciertos? ¿Qué motivaría a generaciones de eruditos a arriesgar sus vidas copiando y recopiando información que sabían que podría resultar en su ejecución si fuera descubierta? La respuesta se encontraba en otro documento que Spinoza descubrió, una carta escrita por uno de estos preservadores secretos en el siglo XII. En ella, el autor explicaba que había dedicado su vida a mantener viva esta información, porque creía que eventualmente llegaría un tiempo cuando la humanidad estaría lista para manejar la verdad. No preservamos estos textos por amor a la herejía, escribía, sino por amor a la verdad. Creemos que Jesús fue un gran maestro cuyas enseñanzas auténticas han sido distorsionadas para servir a los poderosos. Creemos que su verdadero mensaje de liberación espiritual ha sido reemplazado por un sistema de control religioso. Y creemos que algún día, cuando los hombres sean lo suficientemente sabios y valientes, esta verdad será restaurada al mundo. Había llegado ese momento con Spinoza. ¿Era él el hombre destinado a restaurar estas verdades ocultas al mundo? Los eventos de su propia vida sugerían que sí. Su excomunión simultánea por las 3 religiones abrahámicas, su método revolucionario de análisis textual, su filosofía que integraba razón y espiritualidad, todo esto lo había preparado para ser el canal a través del cual estas verdades prohibidas podrían finalmente ver la luz. Pero los textos contenían una advertencia sombría. Predecían que cuando estas verdades fueran finalmente reveladas, enfrentarían una resistencia feroz de parte de aquellos que habían construido su poder sobre las falsedades que estos documentos exponían. Predecían persecución, calumnia e intentos sistemáticos de desacreditar tanto la evidencia como a quienes la presentaran. La historia ha demostrado que estas predicciones fueron precisas. Spinoza no solo fue excomulgado, sino que sus obras fueron quemadas públicamente. Sus seguidores fueron perseguidos, y su filosofía fue declarada anatema por autoridades tanto religiosas como políticas. Incluso hoy, casi 4 siglos después, mencionar estas posibilidades sigue siendo considerado controvertido en muchos círculos académicos y religiosos. La supervivencia de Jesús. Evidencias ocultas. ¿Qué pasó realmente durante esos 3 días entre la crucifixión y la supuesta resurrección? Esta pregunta había obsesionado a Spinoza desde que comenzó su investigación, y los textos secretos que había descubierto proporcionaban respuestas que eran tan convincentes como perturbadoras. Los manuscritos alternativos pintaban un cuadro completamente diferente de los eventos tradicionalmente conocidos como la Pasión de Cristo. En lugar de una ejecución seguida por un milagro divino, describían una operación de rescate cuidadosamente orquestada que había requerido meses de planificación y la coordinación de docenas de participantes. El plan, según estos documentos, había comenzado mucho antes de la entrada de Jesús en Jerusalén. Los textos sugerían que él y su círculo íntimo habían reconocido que un enfrentamiento con las autoridades era inevitable y habían comenzado a prepararse para ello desarrollando una estrategia que les permitiera continuar su movimiento, incluso después de que él fuera aparentemente eliminado. Pero ¿cómo podrían haber orquestado algo tan elaborado sin dejar rastros en los registros históricos?
La respuesta se encontraba en la naturaleza misma de la sociedad judía del primer siglo. Era una cultura que había desarrollado sofisticadas redes de resistencia durante siglos de ocupación extranjera, primero bajo los griegos y luego bajo los romanos. Estas redes incluían comerciantes que podían mover dinero y suministros sin levantar sospechas, artesanos que podían construir estructuras secretas sin atraer atención oficial, médicos que tenían acceso a conocimientos y sustancias que podían ser utilizadas para propósitos no convencionales, e incluso funcionarios de bajo nivel en las administraciones romana y judía, que simpatizaban con los movimientos de resistencia. Los textos describían cómo Jesús había utilizado sus 3 años de ministerio público, no solo para enseñar, sino también para construir cuidadosamente esta red de apoyo. Cada ciudad que visitaba, cada persona que curaba, cada milagro que realizaba servía el propósito dual de difundir su mensaje e identificar individuos que podrían ser reclutados para apoyar la fase final de su misión. ¿Y cuál era esa fase final? No era morir por los pecados de la humanidad, sino sobrevivir a su propia ejecución aparente para poder continuar enseñando desde las sombras. Los textos sugerían que Jesús había reconocido que su mensaje era demasiado radical para ser aceptado abiertamente por las estructuras de poder existentes, pero que podría sobrevivir y crecer si él mismo desaparecía de la escena pública y se convertía en una figura misteriosa cuyas enseñanzas podrían ser interpretadas de múltiples maneras. La crucifixión misma, según estos manuscritos, había sido una farsa elaborada desde el principio. Poncio Pilatos, lejos de ser el gobernador indeciso que presentan los evangelios canónicos, había sido sobornado con una suma considerable para participar en la charada. Los soldados romanos responsables de la ejecución habían sido cuidadosamente seleccionados de entre aquellos que tenían deudas financieras o razones personales para cooperar. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de que la ejecución era falsa? Los textos explicaban que la mayoría de los observadores estaban demasiado lejos para ver detalles precisos, y que aquellos que estaban cerca habían sido específicamente posicionados allí porque eran parte del plan. Las multitudes, que supuestamente presenciaron la crucifixión, eran en realidad grupos relativamente pequeños de personas cuidadosamente seleccionadas. La sustancia que se le ofreció a Jesús en la esponja no era el vinagre mencionado en los evangelios canónicos, sino una mezcla compleja de opio, mandrágora y otras plantas que podían inducir un estado de coma tan profundo que la persona parecía muerta incluso para observadores médicamente entrenados. Esta mezcla había sido desarrollada específicamente para este propósito por médicos judíos que tenían acceso tanto a conocimientos tradicionales hebreos como a técnicas médicas avanzadas del mundo grecorromano. El momento de administrar esta sustancia había sido cuidadosamente calculado. Los textos explicaban que la crucifixión había comenzado más tarde de lo usual para ese día, asegurando que la muerte aparente de Jesús ocurriera justo cuando los observadores estarían más ansiosos por completar los procedimientos antes del inicio del Sabbat judío. ¿Y la lanza que supuestamente perforó el costado de Jesús? Los manuscritos alternativos revelaban que esto había sido una adición posterior a la historia, inventada específicamente para contrarrestar rumores que habían comenzado a circular de que Jesús no había muerto realmente en la cruz. Es significativo que este detalle aparezca solo en el Evangelio de Juan, el más tardío de los evangelios canónicos, y que no sea mencionado por ninguno de los supuestos testigos anteriores. Pero quizás el aspecto más ingenioso del plan había sido la elección de José de Arimatea, como figura pública que reclamaría el cuerpo. Como miembro del Sanedrín, que supuestamente había votado por la condena de Jesús, su súbita preocupación por proporcionar un entierro adecuado parecía un acto de piedad individual, en lugar de parte de una conspiración organizada. La tumba misma había sido una obra maestra de ingeniería diseñada específicamente para facilitar la supervivencia temporal. Los textos proporcionaban diagramas detallados que mostraban sistemas de ventilación ocultos que permitían el flujo de aire fresco, compartimentos sellados que contenían suministros médicos y alimentos, e incluso un sistema de drenaje para manejar la condensación que se acumularía en el espacio cerrado. ¿Cómo habían logrado construir algo tan elaborado sin atraer atención? José de Arimatea había encargado la tumba meses antes,
explicando que era para su propio uso eventual. Los trabajadores que la construyeron habían sido traídos de diferentes regiones para asegurar que ninguno de ellos tuviera una comprensión completa del diseño general. Los 3 días que Jesús pasó en la tumba no habían sido un período de muerte seguido por resurrección divina, sino un período de recuperación médica cuidadosamente monitoreada. Los textos describían cómo médicos disfrazados como preparadores de cadáveres habían visitado la tumba regularmente para verificar su condición y administrar tratamientos para contrarrestar los efectos de las drogas y el trauma físico. Pero ¿cómo habían explicado su desaparición de la tumba? Aquí es donde el genio del plan se volvía más evidente. En lugar de simplemente hacer que Jesús desapareciera, lo que habría generado búsquedas intensivas, habían creado la narrativa de la resurrección, que convertiría su ausencia en un evento religioso que desalentaría cualquier investigación oficial. Las apariciones posteriores a la resurrección, según los textos alternativos, habían sido encuentros reales con un Jesús que había sobrevivido, pero que estaba demasiado débil y demasiado recognizable para aparecer públicamente. Estas apariciones habían ocurrido solo ante sus seguidores más cercanos, en ubicaciones privadas y seguras, y habían sido cuidadosamente orquestadas para crear la impresión de encuentros sobrenaturales mientras permitían que Jesús comunicara instrucciones finales a sus discípulos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si estos textos son precisos, entonces la historia más importante del cristianismo no es solo inexacta, es una inversión completa de la realidad. En lugar de un Dios que se sacrifica por la humanidad, tenemos a un hombre astuto que utiliza su inteligencia para sobrevivir a sus enemigos. En lugar de una demostración de poder divino, tenemos una demostración de ingenio humano. Las descripciones de estas apariciones en los textos alternativos son notablemente diferentes de las versiones espiritualizadas que encontramos en los evangelios canónicos. En lugar de un cuerpo glorificado que aparece y desaparece a voluntad, describen a un hombre herido, débil, que necesita cuidados médicos continuos y que debe permanecer escondido para evitar ser recapturado. Los textos mencionan que Jesús había perdido peso significativo, que tenía dificultades para hablar debido a los efectos prolongados de las drogas, y que mostraba signos claros de trauma físico y psicológico. No era el Cristo triunfante de la teología posterior, sino un refugiado que había pagado un precio tremendo por su supervivencia. ¿Cuánto tiempo había continuado viviendo después de su supuesta crucifixión? Los manuscritos alternativos sugerían que había sobrevivido varios años más, moviéndose secretamente entre comunidades judías en diferentes partes del Imperio Romano, continuando enseñando a pequeños grupos de seguidores que sabían la verdad sobre su supervivencia. Pero eventualmente, según estos textos, la tensión de vivir en secreto constante, combinada con los efectos a largo plazo del trauma físico que había sufrido, había cobrado su precio. Los manuscritos sugerían que había muerto pacíficamente, rodeado por un pequeño círculo de discípulos, en una fecha y ubicación que habían sido cuidadosamente ocultadas para proteger tanto su memoria como la seguridad de aquellos que lo habían ayudado. Su verdadera tumba, según estos documentos, se encontraba en algún lugar del desierto egipcio, marcada solo por una piedra simple, que no llevaba nombre ni identificación. Había sido enterrado no como el dios de una religión mundial, sino como el maestro que había sido. Un hombre extraordinario que había desarrollado insights profundos sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad humana, y que había pagado un precio tremendo por su compromiso con compartir estas verdades. Mumui, la conspiración de los primeros cristianos. Lo que Spinoza descubrió en los archivos secretos no era solo evidencia de que Jesús había sobrevivido a su crucifixión, sino algo aún más perturbador. Evidencia de que un grupo de hombres astutos había tomado la historia de esta supervivencia y la había transformado deliberadamente en la narrativa mítica que conocemos hoy, creando en el proceso una de las operaciones de control mental más exitosas de la historia humana. El arquitecto principal de esta transformación no había sido Pedro, quien según todos los relatos había mostrado cobardía crucial en el momento de la crucifixión, ni Juan, que había desaparecido durante los eventos más críticos. Había sido Pablo de Tarso, un hombre que admitía abiertamente nunca haber conocido al Jesús histórico.
pero que se había convertido en la autoridad más influyente sobre sus supuestas enseñanzas. ¿Cómo había logrado alguien que nunca conoció a Jesús obtener más autoridad sobre su mensaje que aquellos que habían vivido y trabajado con él durante años? La respuesta se encontraba en las habilidades únicas que Pablo traía a la comunidad cristiana primitiva. A diferencia de los discípulos originales, que eran pescadores y artesanos galileos con educación limitada, Pablo era un ciudadano romano educado en las tradiciones tanto judías como helénicas. Tenía acceso a redes de poder que los discípulos originales nunca podrían haber navegado. Comprendía cómo funcionaba la política imperial, cómo se construían las narrativas religiosas para audiencias diversas, y cómo se podían utilizar los símbolos y mitos existentes para crear nuevos sistemas de creencia que apelaran a poblaciones que nunca habían oído hablar de un predicador judío obscuro de Galilea. Pero los textos secretos que Spinoza había descubierto sugerían que Pablo sabía mucho más sobre la verdadera historia de Jesús de lo que admitía públicamente. Varios manuscritos hacían referencia a encuentros privados entre Pablo y algunos de los discípulos originales, encuentros en los que había sido informado sobre los verdaderos eventos de la crucifixión y supervivencia. ¿Por qué entonces había elegido promover una versión de la historia que sabía que era falsa? Los documentos sugerían que Pablo había reconocido que la verdad real, que Jesús había sido un maestro astuto que había engañado a las autoridades romanas y judías, no tenía el poder mítico necesario para crear un movimiento religioso universal. Un maestro que había sobrevivido a través del ingenio humano era admirable, pero no divino. Un hombre que había usado drogas y conspiración para fingir su muerte era inteligente, pero no sobrenatural. Para crear una religión que pudiera competir con los cultos mistéricos populares en todo el Imperio Romano, Pablo necesitaba una narrativa que ofreciera algo que ningún teacher humano podía proporcionar: salvación cósmica a través del sacrificio divino. La transformación de la historia real en mito religioso no había sido accidental o gradual. Había sido deliberada y sistemática. Los textos describían reuniones secretas entre Pablo y otros líderes cristianos primitivos, donde habían discutido específicamente cómo mejorar la historia de Jesús para hacerla más poderosa teológicamente. ¿Estás viendo esto desde Colombia a las 2 de la mañana? ¿O tal vez desde España durante tu hora de almuerzo? Sin importar dónde estés o qué hora sea, lo que estás escuchando cambiará para siempre tu comprensión de la historia occidental. Esta información es demasiado importante para que te la quedes solo. Compártela con alguien, que sepas que está listo para cuestionar lo que siempre ha creído. Porque la verdad, una vez conocida, exige ser compartida. En estas reuniones, según los manuscritos, habían identificado elementos específicos de la historia real que necesitaban ser alterados o eliminados. La evidencia de la supervivencia de Jesús tenía que ser suprimida porque contradecía la narrativa del sacrificio. Las enseñanzas auténticas sobre la divinidad presente en la naturaleza tenían que ser reemplazadas por doctrinas sobre la divinidad única de Jesús. Los aspectos políticos y de resistencia de su mensaje tenían que ser espiritualizados para hacer el cristianismo aceptable para las autoridades romanas. Más perturbador aún, los textos sugerían que estos líderes habían identificado deliberadamente a los judíos como chivos expiatorios para la muerte de Jesús, no porque fuera históricamente preciso, sino porque era políticamente conveniente. Al transferir la culpa de la crucifixión de los romanos, que eran su audiencia objetivo, a los judíos, que ya eran una minoría marginalizada, podrían hacer su religión más atractiva para los gentiles sin alienar a las autoridades imperiales. Esta decisión había tenido consecuencias devastadoras que se extenderían durante milenios. Los textos incluían lo que parecían ser discusiones explícitas sobre cómo el antisemitismo podría ser útil para unir a las comunidades cristianas contra un enemigo externo común, proporcionando cohesión social mientras desviaba la atención de las inconsistencias en su narrativa teológica. ¿Cómo habían logrado implementar estos cambios sin ser detectados por aquellos que conocían la historia real? Los manuscritos describían una campaña sistemática para marginalizar a los discípulos originales y reemplazarlos con líderes que estaban completamente comprometidos con la nueva narrativa mítica. Pedro, que conocía la verdad sobre la supervivencia de Jesús,
había sido gradualmente aislado de las posiciones de liderazgo real en favor de Pablo, quien podía predicar la nueva versión sin la carga emocional de haber vivido los eventos reales. Los otros discípulos habían sido enviados a regiones remotas del imperio, donde no podrían contradecir efectivamente la narrativa que estaba siendo desarrollada en los centros urbanos importantes. Aquellos discípulos que habían insistido en mantener la historia real habían sido gradualmente etiquetados como herejes, cuyos recuerdos habían sido distorsionados por el trauma o cuyas motivaciones eran sospechosas. Sus testimonios habían sido descartados en favor de las revelaciones recibidas por Pablo, quien afirmaba tener acceso directo a la verdad divina a través de visiones místicas. Pero ¿cómo habían justificado esta dependencia en visiones sobre testimonios de testigos directos? Los textos sugerían que Pablo había desarrollado una teología sofisticada que hacía de la experiencia directa una desventaja en lugar de una ventaja. Argumentaba que aquellos que habían conocido al Jesús carnal estaban limitados por su perspectiva humana, mientras que él, a través de la revelación divina, tenía acceso al verdadero Cristo espiritual. Esta inversión de la lógica normal, donde la experiencia directa se volvía menos confiable que las visiones místicas, había permitido a Pablo establecer su autoridad sobre la historia de Jesús, mientras simultáneamente desacreditaba a aquellos que realmente habían estado presentes para los eventos que estaba reinterpretando. Los manuscritos también describían cómo los líderes cristianos primitivos habían colaborado con las autoridades romanas para suprimir textos alternativos que contradecían su narrativa emergente. No habían esperado hasta que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio. Habían comenzado a trabajar con funcionarios romanos locales desde muy temprano, ofreciendo información sobre grupos subversivos que mantenían versiones incorrectas de la historia cristiana. Esta colaboración había sido mutuamente beneficiosa. Los romanos obtuvieron ayuda para identificar y eliminar elementos potencialmente problemáticos en las comunidades judías y cristianas, mientras que los líderes cristianos ortodoxos obtuvieron apoyo oficial para establecer su versión de la historia como la única versión autorizada. El resultado había sido una campaña sistemática de destrucción de evidencia que había durado siglos. Los textos describían la quema de bibliotecas enteras, la tortura de eruditos que se negaban a entregar manuscritos prohibidos y el establecimiento de redes de informantes dentro de las comunidades religiosas para identificar a cualquiera que poseyera o compartiera versiones no autorizadas de la historia cristiana. ¿Había sido esta campaña completamente exitosa? Casi, pero no totalmente. Los manuscritos que Spinoza había descubierto eran evidencia de que algunos textos habían sobrevivido, preservados por redes secretas de eruditos que habían arriesgado todo para mantener viva la memoria de versiones alternativas de la historia. Estos preservadores no habían sido motivados por un deseo de destruir la fe cristiana, sino por una creencia de que la verdad histórica era sagrada en sí misma y no debería ser sacrificada por conveniencia política o teológica. Habían reconocido que las enseñanzas auténticas de Jesús, centradas en la compasión, la justicia social y la experiencia directa de lo divino, eran demasiado valiosas para ser perdidas, incluso si contradecían las doctrinas que habían sido construidas en su nombre. Pero quizás el aspecto más perturbador de esta conspiración había sido su éxito a largo plazo. Los líderes cristianos primitivos no solo habían logrado reemplazar la historia real con su versión mítica, habían creado un sistema de creencia tan poderoso y autoperpetuante que había sobrevivido durante milenios, moldeando la civilización occidental entera y justificando niveles inimaginables de violencia y opresión. La narrativa del Dios sacrificial que muere por los pecados humanos se había convertido en la base de sistemas políticos enteros, justificando todo desde las cruzadas hasta la Inquisición, desde la conquista de las Américas hasta las persecuciones de minorías religiosas. Millones de personas habían muerto en nombre de una historia que, según la evidencia que Spinoza había descubierto, era fundamentalmente falsa, y los verdaderos enseñanzas de Jesús. Aquellas habían sido enterradas tan profundamente bajo capas de doctrina teológica que muy pocos tenían acceso a ellas. Su mensaje original de que el reino de los cielos estaba esparcido sobre la tierra
había sido reemplazado por promesas de salvación futura que requerían obediencia presente a autoridades religiosas. Su enseñanza de que cada persona podía experimentar directamente lo divino había sido reemplazada por doctrinas que hacían tal experiencia dependiente de intermediarios institucionales. En lugar del teacher de sabiduría que había sido, se había convertido en el objeto de adoración. En lugar del ejemplo de potencial humano que había representado, se había convertido en una figura única e irrepetible, cuya divinidad lo separaba fundamentalmente del resto de la humanidad. Y en lugar del mensaje de liberación que había predicado, su nombre había sido utilizado para crear algunos de los sistemas de control más sofisticados y opresivos de la historia humana. Esta era la conspiración que Spinoza había descubierto, no solo la ocultación de hechos históricos, sino la creación deliberada de una narrativa falsa que había servido durante milenios para concentrar poder en manos de élites religiosas y políticas. Una conspiración tan exitosa que incluso hoy, siglos después de que la evidencia contraria había sido descubierta, la mayoría de las personas seguían creyendo la versión fabricada de la historia, sin cuestionar jamás su veracidad. ¿Era demasiado tarde para restaurar la verdad? Spinoza no lo creía. Había dedicado su vida a desarrollar métodos de análisis que podrían distinguir entre hechos históricos y construcciones míticas, y había aplicado estos métodos no solo a textos cristianos, sino a todas las escrituras religiosas. Su trabajo había establecido las bases para un enfoque completamente nuevo al conocimiento religioso, uno basado en evidencia y razón, en lugar de autoridad y tradición. Pero sabía que restaurar la verdad requeriría más que evidencia académica. Requeriría que las personas estuvieran dispuestas a cuestionar las creencias más fundamentales de su cultura, a enfrentar la posibilidad de que todo lo que habían creído sobre la historia más importante de su civilización podría estar equivocado. Y requeriría el coraje de enfrentar las consecuencias sociales y psicológicas de tal reconocimiento.